Muy bien, vamos a comenzar. El día de hoy, tal como lo veníamos conversando, en las últimas semanas estamos haciendo esta evolución desde aspectos cierto, más genéricos hacia aspectos cada vez más específicos en torno a las temáticas que vamos a estar abordando en el Congreso con la participación de este alto número, ¿cierto?, de expositores. Uno de estos temas, que es bastante interesante también, se relaciona con la evaluación clínica de deglución. Obviamente, en este contexto macro de evaluación de deglución, donde la evaluación clínica propiamente tal forma parte de este proceso, pero también constituye un interesante punto de discusión, ya que, tal como muchos de ustedes lo han expuesto, ¿cierto? Y nos han comunicado y nos han solicitado también hacer una revisión en torno a este tema. Vemos cómo en muchos países, sobre todo acá en Latinoamérica, muchas veces los protocolos de evaluación clínica, la capacidad de acceder hasta este subtipo de pruebas, básicamente constituye la única prueba de evaluación de deglución. Esto obviamente ante la escasa posibilidad de acceder, por ejemplo, a protocolos, a la posibilidad de acceder a evaluación radiológica, por ejemplo, o incluso evaluación endoscópica de deglución. Probablemente el acceso a evaluación endoscópica, ¿cierto?, a la realización de este subtipo de evaluación es mucho más accesible, por ejemplo, en términos del protocolo FIS, versus, ¿cierto?, estos protocolos, ¿cierto?, y todo el acceso a la evaluación, a los procedimientos de evaluación radiológica de deglución. Por este motivo es muy interesante ver cómo podemos, ¿cierto?, ir generando este análisis, ya que dentro de todos estos componentes se tiende mucho a hacer referencia a esta subjetividad asociada al proceso de evaluación clínica, un proceso que muchas veces tendemos, ¿cierto?, a correlacionar con un protocolo en específico o en particular, pero que en realidad detrás y de forma previa también a estos protocolos, a esta evaluación directa de deglución, tenemos una gran cantidad de componentes que nos podrían, ¿cierto?, permitir generar un procedimiento mucho más completo en términos de la información previa que puedo manejar, así como también la correlación de esta información con ya las características y las manifestaciones clínicas del usuario. Por eso es tan interesante poder analizar esta temática. Básicamente lo que tenemos, ¿cierto?, acá en la imagen es un pequeño resumen en torno a lo que ya hemos visto en las semanas anteriores, que tiene que ver con todos los fundamentos conceptuales relativos a la práctica, al modelo de práctica basada en la evidencia y específicamente a los requerimientos por parte de el terapeuta, el profesional. Tenemos 4 grandes pilares: el conocimiento de la patología de base, la solidez teórica y práctica, el conocimiento de las bases conceptuales y metodológicas de las estrategias de intervención y la evidencia clínica disponible en torno tanto a los mismos protocolos de evaluación como a las estrategias de intervención. En este sentido, tenemos en estos dos primeros pilares, el conocimiento de la patología de base y la solidez teórico y práctica, un interesante punto a analizar, ya que básicamente constituye un elemento previo, ¿cierto?, o en paralelo a la ejecución de los procedimientos de evaluación clínica de deglución. Cuando hablamos de conocimiento de la patología de base, y esto ya lo hemos visto en presentaciones anteriores, hablamos de un concepto bastante interesante, ya que tiene mucha información implícita dentro de este título, dentro del título de conocimiento de la patología de base. Esta información que debo manejar de forma previa, donde detrás de esto tenemos la capacidad y el manejo de información que tengamos en términos de los distintos sistemas, mecanismos y estructuras que forman parte de la función deglutoria. Los sistemas de control neuromuscular, por ejemplo, las unidades funcionales asociadas al control postural y su interrelación con las unidades funcionales estomatognáticas, las estructuras óseas y los componentes musculares y cadenas musculares de control que posibilitan el control de cada unidad funcional estomatognática, el conocimiento que tengamos de la fisiología y biomecánica de la deglución, aspectos interesantísimos que a la vez debemos complementar con estos patrones de especificidad asociados a la función deglutoria, es decir, los patrones de reclutamiento de unidades motoras y fibras musculares y los patrones de contracción
muscular asociados a la participación de estas cadenas musculares relativas a cada unidad funcional estomatognática y su rol en la función deglutoria. Desde esta base, yo puedo entrar a un segundo punto, que sería las alteraciones de estos sistemas. Por eso decimos que el manejo de la patología de base es bastante interesante. Requiero de toda esta base para poder también entender cómo se alteran todos estos componentes relativos y relacionados a la función deglutoria, alteración de los sistemas de control neuromuscular, que básicamente son un amplio porcentaje de las alteraciones deglutorias, las cuales tienden a tener, ¿cierto?, una mayor prevalencia de alteraciones de base neurológica, las alteraciones también anatómicas que debemos integrar a este subtipo de análisis y obviamente en base a esto integrar todo nuestro conocimiento en torno a las posibles manifestaciones clínicas que cada una de ellas puede generar. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, toda esta información previa me permite estructurar un panorama previo bastante interesante en términos de las posibles, ¿cierto? O los posibles hallazgos asociados al proceso de evaluación clínica, donde básicamente esta evaluación clínica propiamente tal permitirá estructurar esta solidez teórico y práctica, mi capacidad de interrelacionar este conocimiento de base con la información obtenida en el procedimiento de evaluación clínica de deglución para estructurar, ¿cierto?, una caracterización del rendimiento deglutorio del usuario. Eso en primer lugar. ¿Qué ocurre con esto? Esto genera un contexto bastante interesante. ¿Y por qué es tan interesante? Ya que básicamente este mismo conocimiento de las alteraciones de base obviamente me permite tener una estructura previa. Y este es un aspecto al cual muchos autores hacen referencia en términos de mi capacidad de proyectar, por ejemplo, este diagnóstico neurológico del usuario, como puede ser un accidente cerebrovascular, sus características o manifestaciones clínicas, tal como lo hicimos en algunos ejemplos en otras presentaciones. Diagnóstico neurológico, el accidente cerebrovascular, su manifestación clínica, probablemente, básicamente o asociado a que el usuario tenga una alteración, por ejemplo, cortical anterior y presente o curse con espasticidad o por lesión de motoneurona superior unilateral. Obviamente esto va asociado a la presencia de espasticidad de hipertonía, por ejemplo, hiperreflexia. Y esta hipertonía sabemos que incide de forma bastante particular, una incidencia focal con manifestaciones clínicas de este hipertono en determinados grupos musculares e inhibiciones de sus antagonistas, ¿cierto? Por eso tenemos este patrón flexor. Este ejemplo siempre lo usamos porque es muy bueno. Entonces los usuarios que tengan un accidente cerebrovascular habitualmente van a cursar con estos patrones, ¿cierto?, de hipertonía, con este patrón flexor, y obviamente van a evidenciar que esta musculatura, ¿cierto?, habitualmente presenta activaciones e hipertonía de determinados grupos musculares e inhibiciones de sus antagonistas. Y esto se replica en la espasticidad. No todo el músculo esquelético presenta hipertono, sino que algunos músculos presentan hipertono y sus antagonistas se inhiben. Y una de las características, en términos macro, bien macro para poder comprender este ejemplo, es que dentro de estas inhibiciones tenemos a nivel estomatognático un grupo muscular que presenta esta inhibición, este patrón inhibitorio, que es la musculatura suprayoidea, versus una gran activación de la musculatura masticatoria, facial e infrayoidea, por ejemplo. Esto es muy interesante de incluir, e iolingual. ¿Por qué esto es importante? Porque básicamente con este ejemplo podemos generar una interesantísima proyección, donde, por ejemplo, muchos sujetos que presentan estas lesiones de, ¿cierto?, motoneurona superior unilateral, que cursan con estas manifestaciones unilaterales, con este hipertono, esta hiperreflexia, por ejemplo, van a evidenciar de forma constante. Todos los usuarios que tienen estas lesiones tienden siempre a presentar los mismos grupos musculares activados y los mismos grupos musculares inhibidos. En estricto rigor, todos los usuarios con este tipo de alteración que cursan con estas manifestaciones clínicas van a tener inhibida la musculatura suprayoidea y van a presentar una gran activación de la musculatura infrayoidea, de la musculatura lingual, de la musculatura facial, de la musculatura masticatoria, así como también de componentes asociados al control cefálico, como el esternocleidomastoideo, los escalenos.
Esto es muy interesante también. ¿Y por qué esto es importante? Ya que esto, al ser una base constante en las manifestaciones clínicas, básicamente varía de un sujeto a otro en términos de la severidad. Algunos van a evidenciar una mayor incidencia u otros una menor cierta incidencia dependiendo de la extensión de la lesión de base, etc. En este sentido, un muy buen ejemplo es que algunos usuarios presentan y evidencian, por ejemplo, un alto nivel de manifestaciones clínicas en términos del tronco, miembro superior y miembro inferior, principalmente porque el haz córtico, ¿cierto? El haz córtico espinal tiende a tener una inervación más contralateral, versus las manifestaciones faciales, ya que al tener estos sistemas de inervación con esta simetría bilateral, tienden a manifestar en menor grado los signos, esta alteración, este hipertono y las parecias. Eso es un ejemplo. En algunos sujetos esto es muy, ¿cierto?, imperceptible, en otros se manifiesta de una forma mucho más perceptible ante estas alteraciones corticales anteriores, lesión de motoneurona superior unilateral y la presencia de espasticidad, hipertono, debilidad. Como se genera en un contexto de base, todo este conocimiento de la patología de base que yo puedo tener me permite extrapolar que este usuario va a tener características clínicas, ¿cierto?, que se van a evidenciar en todos los usuarios, en mayor o menor grado. Y esto me permite también proyectar, por ejemplo, que un usuario que tiene un alto número, ¿cierto?, de manifestaciones clínicas a nivel córtico-vulvar, es decir, a nivel del sistema estomatognático, obviamente presenta una lesión de mayor severidad y este hipertono va a estar incidiendo sobre todos estos grupos musculares. Y si está incidiendo sobre los componentes de control, cráneo facial, cráneo mandibular, linguoyoideo, velofaringeo y también cráneo cervical, obviamente esto se puede, ¿cierto?, orientar a la presuposición, es decir, con este análisis previo, sin evaluar de ilusión, sin examen físico, a la presuposición de que este usuario va a tener estos grupos musculares activados. ¿Cuáles grupos? Musculatura infra, musculatura suprayoidea posterior en algunos casos, musculatura facial, musculatura masticatoria, musculatura lingual. Y si eso se estructura en este contexto, yo ya puedo, ¿cierto?, tener una idea de cuáles son los subcomponentes fisiológicos de cada etapa de la deglución, de cada modelo, de cada subtipo de ingesta, líquidos y sólidos, que se van a ver alterados. Y obviamente presuponer la biomecánica, ¿cierto?, asociada a esta manifestación clínica a nivel de los distintos o las distintas, ¿cierto?, subcomponentes fisiológicos. ¿Por qué hacemos referencia a esto? ¿Cuál es un ejemplo de subcomponente fisiológico? Por ejemplo, en la ingesta de líquidos, etapa preparatoria oral, la función objetivo, la función central, es la contención anterior de líquidos. Pero esta función global tiene diversas subfunciones que requieren de la estabilización del maxilar inferior en reposo, en elevación, requieren de este cierre anterior y lateral ejercido por el orbicular de los labios y el buccinador. Un alto número de sujetos presenta un cierre posterior, tenemos un porcentaje que no lo presenta de forma normal, pero para este cierre posterior se requiere de un descenso del velo, elevación de la base, y para la contención anterior propiamente tal, cuando tengo este contexto, un descenso del ápice y una elevación de la base de la lengua. Esto es un ejemplo, lo hemos visto muchas veces ya en las presentaciones previas. Por ende, cada uno de estos subcomponentes fisiológicos para la etapa preparatoria oral de la ingesta de líquidos puede verse incidido por este ejemplo que estamos dando, lesión de motoneurona superior unilateral y la presencia de hipertonía. ¿Qué componentes se van a ver alterados? De forma de base. Sabemos que todos los usuarios lo presentan. Por ejemplo, aumento de tono de la musculatura lingual y de la musculatura infrayoidea. ¿Qué genera esto? La musculatura infrayoidea es muy potente y sabemos que la musculatura supra se tiende a inhibir en todo este tipo de sujetos con este tipo de alteración. Alteración por lesión de motoneurona superior unilateral. Musculatura suprainhibida, musculatura infraactivada. ¿Qué genera esta activación? Contracción, retracción y fijación del hueso yoides, y esta musculatura lingual que se encuentra con hipertono toma punto fijo en el yoides y la musculatura lingual posterior genera una contracción hacia el hueso yoides.
Cuando la lesión es bilateral, es decir, en este contexto de espasticidad, como el que vemos en muchos niños con parálisis cerebral, la lengua se encuentra retraída. Ahora, la retracción es por esta activación infra, fijación yoidia y esta lengua que retrocede. En usuarios adultos con accidentes cerebrovasculares, esto tiende a ser unilateral y por esto la lengua se retrae y se desvía hacia el lado afectado por esta mayor activación o hipertono de la musculatura lingual. Entonces, en estricto rigor, en base a este ejemplo, todos los usuarios que presenten lesión de motoneurona superior unilateral o alteraciones bilaterales que cursen con espasticidad van a presentar inhibición de la musculatura supra, activación hipertono de la musculatura infra, retracción, ¿cierto? Y fijación del hueso yoides, activación de la musculatura lingual y retracción de la estructura lingual, de la unidad iolingual. Y este análisis lo podemos replicar a nivel de las diversas unidades funcionales, tanto craniofaciales, craniomandibulares, la lingoyoidea, ¿cierto? Velofaringea, cráneo cervical y también en los patrones de control del complejo hiolaringio, que son muy importantes. Y es por este motivo que mientras más conozco de estos componentes, incluyendo las unidades funcionales y los músculos y cadenas musculares que participan de su control, obviamente mayor va a ser el análisis previo que yo puedo realizar de este usuario únicamente conociendo su diagnóstico o probablemente teniendo acceso a su historia clínica. Y esa es la base de una gran cantidad de protocolos que se basan en este tipo de información y en este tipo de interrelación de la información, proponiendo de forma bastante interesante que el conocimiento de la patología de base, el conocimiento que nosotros tenemos de las manifestaciones clínicas de forma macro, puede ser bastante bien orientado a las manifestaciones clínicas deglutorias particulares a cada usuario. Y este proceso se puede dar de forma previa a la evaluación directa de deglución. Y esto es bastante interesante en términos de los distintos modelos. Vamos a revisar acá. Por ende, si yo quiero comprender esto, debo integrar sistemas de control neuromuscular, control neurológico de la deglución, sistemas de control postural, cadenas musculares y sistemas o unidades funcionales. ¿Alguien tiene el micrófono encendido para que lo revisen? Sistemas asociados al control postural, unidades funcionales, cadenas musculares, interacción de cadenas musculares, que posibilitan el control de pelvis, de tronco, de la cintura escapular, componentes muy importantes, ya que en términos macro generan una transición hacia el sistema estomatognático a través de la primera unidad funcional estomatognática, la unidad cráneo-cervical, la cual se interrelaciona con la unidad cráneo-mandibular, cráneo-facial, iolingual y velofaringea. Es decir, debiera conocer todas las cadenas musculares de control asociadas a la estabilización de estos componentes para poder integrarlas de forma adecuada a este proceso de evaluación, el cual va a integrar todos los componentes de control neuromuscular y finalmente integra este análisis ya particular, específico a la deglución, que es algo que vamos a estar revisando también. En la imagen, obviamente, vemos que tenemos una serie de procedimientos que parten desde una base muy interesante, la delimitación de funciones en términos de este proceso de evaluación, desde una aplicación base de screenings de ingreso, es decir, solo la determinación de si el usuario es candidato o no a un proceso de intervención, incluyendo la evaluación de dilución, lo cual en muchos países no lo ejercen los fonoaudiólogos. Eso es bastante interesante. Para después pasar a este proceso de evaluación clínica, radiológica, endoscópica y de evaluaciones, ¿cierto? Complementarias, las cuales muchas veces tienen que ver con la evaluación nutricional, la evaluación fisioterapéutica o kinesiológica en términos de control postural, la capacidad respiratoria del usuario, en especial de aquellos usuarios que han pasado por unidades de paciente críticos, que han tenido ventilación, que han tenido también, ¿cierto?, que presentan el uso en algún minuto de la intervención clínica de traqueostomía, es un ejemplo. Intervenciones hoy en día en los equipos incluye una gran cantidad de profesionales, que es algo bastante interesante que vamos a revisar también. Esto que vemos en la imagen es un mapeo y un resumen de lo que hemos visto a nivel internacional en las distintas publicaciones, incluyendo guías clínicas de distintos países, incluyendo libros, incluyendo papers actuales,
que refieren esta estructura, una función muy interesante de los equipos de enfermería para, ¿cierto?, la ejecución y realización de estos screenings de ingreso. Son evaluaciones rápidas que permiten discriminar si el usuario podría o no presentar un posible trastorno de deglución. Posterior a esto, se ingresa, ¿cierto?, al usuario a un proceso de evaluación mediado por un equipo especializado en la intervención de deglución o una unidad, ¿cierto?, de intervención de trastornos de la deglución, tal como se refieren desde el año 85 en el Hospital Johns Hopkins, por ejemplo, lo cual ha sido la base para la estructuración a nivel internacional y en diversos países de unidades especializadas en la intervención de deglución, que cuentan con la participación de muchos profesionales, que cuentan con una evolución histórica bastante particular y que a la vez han permitido, ¿cierto?, instaurar, vamos a hacer un poco que alguien está con el micrófono conectado de nuevo, vamos a ir revisando acá. Ahí está. Camila Herrera, por favor, el micrófono. Y que, tal como decíamos, estos centros tienen una gran cantidad de profesionales, tienen incluido también una alta especificación de los roles que cumple cada uno en estos componentes que vemos en la imagen. Vamos a volver atrás. Y que obviamente han evidenciado a lo largo del tiempo una serie de componentes que permiten estructurar en base a la evidencia el rol que cada profesional cumple en este equipo. ¿Cuál es el objetivo principal? Facilitar y propiciar un mejor, ¿cierto?, una mejor comunicación entre los profesionales para tomar las mejores decisiones en términos de la intervención. ¿Y cuál es la evidencia en torno a esto? Actualmente una gran cantidad de guías clínicas y también de distintos protocolos, de distintas, ¿cierto?, estructuras nacionales de salud, ¿sí? Pueden ser ministerios de salud o unidades de salud a nivel nacional en muchos países, refieren la presencia de un equipo de intervención donde el fonoaudiólogo ha ido evidenciando a lo largo del tiempo un rol de líder. Esto básicamente asociado a un liderazgo comunicacional. ¿Por qué? Porque la evidencia sustenta, en términos de su práctica clínica, que su rol permite una participación transversal en todas las instancias. Evidencia clínica en términos de el desarrollo de protocolos de evaluación clínica e implementación, desde los años 60 y gracias al trabajo de Jerry Logeman. Evidencia en torno al desarrollo de protocolos de evaluación radiológica de deglución. Nuevamente, Jerry Logeman, desde los años 60, fue la primera profesional que desarrolló los procedimientos de evaluación radiológica de deglución, y esto básicamente desde una perspectiva muy interesante. En los años 60 existían procedimientos de evaluación radiológica de deglución centrados en la evaluación esofágica. Jerry Logeman, que es esta fonoaudióloga de Estados Unidos, con su experiencia en el desarrollo de protocolos de evaluación clínica, desarrolla el primer protocolo de evaluación radiológica de índole orofaringio para la evaluación de deglución. Y este tercer componente que refieren muchos papers, desde el primer paper del año 85 del doctor Ravitch y Donner del Hospital Johns Hopkins, refiere también de forma posterior una interesante participación de profesionales fonoaudiólogos, en este caso era Susan Langmore, en el desarrollo del protocolo FIS, un protocolo de evaluación endoscópica, pero que todos sabemos es distinto a la evaluación endoscópica tradicional. Este protocolo FIS se centra en la evaluación, en particular, del rendimiento deglutorio. Cada uno de estos tres procedimientos son la base. Actualmente la evaluación instrumental, desde la biofluoroscopía, incluso la bioendoscopía, se consideran parte del gold standard, los mejores procedimientos en términos de la evaluación de deglución. Obviamente acá tenemos una limitación, porque este tipo de estructura es bastante compleja de implementar en algunos países. Otra vez tenemos a alguien conectado con el micrófono, vamos a revisar. Ahí sí. Ya que bajo esta perspectiva de centro de deglución tenemos equipo de deglución, screening de enfermería de ingreso o no, ¿cierto?, a este equipo o a este centro de deglución, reunión clínica, evaluaciones. Posterior a la evaluación, reunión clínica, determinación de las posibles intervenciones. Acá, de forma complementaria,
se integra la información nutricional, global de enfermería, de fisioterapia, kinesiología, información psicológica, información, por ejemplo, de evaluaciones asociadas a terapia ocupacional e incluso de odontología, en especial porque en la actualidad se está integrando complejos protocolos de higiene oral, que es un aspecto que vamos a ver, ha tenido y tiene mayor relevancia por interesantísima evidencia actual. Vamos a seguir revisando. Desde este plano tenemos distintos procedimientos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? La evaluación clínica de deglución y en general la evaluación de deglución obviamente tiene una serie de requerimientos. Esto se plantea tal como lo vemos en la imagen desde el año 85. Puede resultar obvio, pero lo interesante es la evidencia detrás de esto. Estos son papers publicados específicamente para el desarrollo de centros de deglución con esta primera experiencia en el Hospital Johns Hopkins. Equipos de intervención especializados, adecuada selección de candidatos, análisis temprano e intervención temprana de casos, procedimientos diagnósticos adecuados, interacción de diversos especialistas, esta toma de decisiones y un monitoreo y seguimiento adecuado de estos usuarios. Esto se plantea como los primeros objetivos de este primer centro de deglución que tiene esta referencia en la evidencia desde el año 85. Y desde acá surgen iniciativas interesantes como la Dysphagia Research Society, ¿sí? Y posteriormente la revista Disfagia, para generar esta mayor cantidad de información en torno al área. Por ende, es muy interesante cómo desde este paper en adelante, desde esta publicación de esta primera experiencia, surge una serie de iniciativas y se propicia el aumento en términos de la generación de contenidos, de información y de evidencia en torno al área de deglución. Esto sí ha ido evolucionando. Por ejemplo, los primeros protocolos de intervención y que regían un poco la delimitación de funciones tenían un foco, ¿cierto?, inicial, con mayor participación inicial del equipo médico, donde tenía una estructura jerárquica, donde los ingresos pasaban por evaluación, ¿cierto?, del equipo médico y desde acá se derivaba a los profesionales. Actualmente esto cambia y se genera un cambio en la visión, donde estos mismos, ¿cierto?, esta misma evidencia y estas mismas experiencias llevan, ¿cierto?, a esta propuesta actual, donde las evaluaciones iniciales parten desde un screening, ¿cierto?, de determinación de ingreso o no hacia este proceso de evaluación e intervención, y donde este rol inicial, generación de información para el equipo, lo cumplen los profesionales, no médicos, desde la evaluación clínica a nivel fonoaudiológico, evaluación clínica, desde la evaluación instrumental, evaluación radiológica, donde todas las guías clínicas refieren participación en más del 99% de la evidencia de radiólogos y fonoaudiólogos, donde a nivel de la evaluación endoscópica se refiere a la participación de otorrinolaringólogos y fonoaudiólogos, e incluso en algunos países autorizándose la realización de este tipo de procedimientos, como en Estados Unidos, la realización autónoma por parte de los fonoaudiólogos del procedimiento FIS, es decir, de la evaluación endoscópica de deglución. De forma conjunta esto, la evaluación nutricional, la evaluación fisioterapéutica, etc. Estos profesionales generan contenido y es esta información la que se lleva a la reunión clínica global de todo el equipo, traspasando esto a una decisión en términos de las líneas terapéuticas a seguir. Por eso es interesante también conocer este tipo de iniciativas. Vamos a revisar acá, donde este conocimiento de la patología de base del cual estuvimos conversando resulta una herramienta bastante interesante y muy importante para este proceso de evaluación. Por eso es bastante importante que podamos integrar el conocimiento de la patología de base como un componente más, ¿sí?, dentro de este proceso. Este conocimiento que puede ir de la mano de la capacitación de distintos profesionales, tal como lo vemos abajo, screening de ingreso, donde en muchos países se refiere que los profesionales, por ejemplo, de enfermería, del área de enfermería, para tomar estos screenings de ingreso, tienen una amplia formación y conocimiento en términos de del conocimiento de la patología de base y de su interrelación con los posibles trastornos de la deglución y de forma conjunta con los protocolos que se encuentran disponibles para este tipo de screenings, este tipo de evaluación rápida, como la prueba del vaso de agua, como la prueba de Toronto, que son dos ejemplos de este tipo de herramientas.
Y junto con esto tenemos un importante componente, la historia clínica, la interacción que tenemos entre nuestro conocimiento de la patología de base y las posibles manifestaciones clínicas del usuario versus la historia clínica nos permiten generar todo este contexto previo de análisis orientado a la evaluación directa ya de la función deglutoria o al examen físico general y a la evaluación clínica directa de la deglución. ¿Qué es lo que posibilita? Establecer ciertas caracterizaciones iniciales, correlacionar la patología de base con las manifestaciones clínicas, facilitar la estructuración de este conocimiento basal para la evaluación clínica, es decir, solidez teórico y práctica. Saber, tener un contexto de cuáles son los posibles hallazgos que podríamos encontrar en este usuario desde un punto de vista de la fisiología, de la biomecánica asociada, perdón, a estas manifestaciones patológicas, a la fisiopatología, y incluso desde un punto de vista muscular, la respuesta muscular a esta patología de base de índole neurológica, tal como lo vimos, por ejemplo, en este primer análisis. ¿Qué tipo de estrategias tenemos para este tipo de procedimientos? Tenemos incluso protocolos, como el protocolo ITEN, el cuestionario de Sydney, o el protocolo SUALCOL, protocolos con distintos tipos, ¿cierto?, de objetivos, algunos como el ITEN, ¿cierto?, y también el protocolo, el cuestionario de Sydney, orientados a la caracterización del rendimiento deglutorio, o el protocolo SUALCOL orientado al establecimiento de la calidad de vida del usuario mediante, ¿cierto?, centrado de forma directa ante la presencia de esta alteración deglutoria. Es decir, si sumo el conocimiento a mi conocimiento de la patología de base con todos sus componentes, sistemas de control de la deglución normal con todos estos elementos, más mi conocimiento de las posibles alteraciones de estos sistemas, sus manifestaciones clínicas, sumado a la anamnesis y análisis de la historia clínica del usuario, incluyendo la historia clínica reciente, podemos tener información bastante importante, generando un perfil particular donde podríamos, por ejemplo, siguiendo con esta línea de nuestro ejemplo de un usuario con un accidente cerebrovascular, con lesión de motoneurona superior unilateral, por ende con presencia de espasticidad y de hipertonía, ¿cierto?, como consecuencia de la misma, estos usuarios ya sabemos las manifestaciones a nivel, ¿cierto?, muscular que van a tener, con activaciones de determinados grupos musculares, con inhibiciones de sus antagonistas. A nivel estomatognático sabemos cuáles cadenas musculares van a presentar hipertonía, cuáles se van a inhibir. Y por ende, a nivel fisiológico, ¿cierto?, podemos saber qué componentes podrían verse alterados en la medida que más conozco de las cadenas musculares de control y cómo responden a esta patología de base. Ya con las manifestaciones clínicas generales, puedo establecer la severidad y con estos componentes, como estos protocolos, el ITEN, el cuestionario de Sydney o el SUALCOL, puedo determinar esta primera caracterización clínica del cuadro deglutorio, en cuáles contextos incide, como por ejemplo en la ingesta de líquidos o en la ingesta de sólidos, cómo se encuentra el rendimiento macro, o también ver cómo se encuentra la calidad de vida del usuario ante la presencia de esta alteración. Esta información nos permite tener un análisis bastante importante. Tenemos otra persona que se conectó el micrófono. Daisy Umaña y Clau, por favor, atenta a su micrófono, por favor. Acá está. Vamos a silenciarlos y volvemos a compartir. Entonces, esta caracterización inicial es la que nos posibilita tener un contexto bastante particular, donde la evaluación clínica en general, cuando nosotros decimos, la evaluación clínica es bastante subjetiva, sí, pero puede ser más detallada también. La evaluación clínica puede ser muy detallada y muy específica al subtipo de manifestación clínica y a las manifestaciones clínicas propias del usuario. ¿Y por qué esto es importante? Porque en muchos contextos, tal como muchos de ustedes lo exponen, no se cuenta con los medios para acceder ni a evaluación endoscópica ni a evaluación radiológica de deglución. Y en esos contextos es muy importante todos estos elementos previos que nos permiten tener una adecuada visión del rendimiento del usuario. Acá, antes de pasar, ¿cierto?, a nuestro segundo punto,
tenemos un pequeño resumen de todos los componentes que debiéramos estar considerando, desde la patología de base, los posibles componentes estructurales que podrían estar alterados, análisis anatomodescriptivos, que serían estos componentes, ¿cierto?, más macro, más anatómicos, análisis anatomofuncional, desde el punto de vista de las unidades funcionales, las cadenas musculares, la interacción de estas cadenas y su respuesta a la patología de base, los componentes tipo unidades funcionales macro y su interacción en la deglución, y obviamente, ¿cierto?, su interrelación con la fisiología y biomecánica deglutoria. Acá tenemos un primer punto. En este sentido, vamos a desconectarnos un poquitito. Vamos a abrir acá también el chat porque me interesa algo muy importante. No es necesario que se conecten con el micrófono. Primero, ¿podrían anotar en el chat sus países? Y a la vez, interactuemos un poco. Anoten país y anoten, ¿tienen o no acceso, por ejemplo, a evaluación endoscópica o radiológica de deglución? Al menos acá en Chile, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos varios de Chile acá también, tenemos algunos de Ecuador, también acá nos ponen Colombia, España, Argentina, Venezuela, Paraguay. Vemos acá que tenemos una distribución bien interesante de distintos países. Panamá pusieron acá en privado. Vemos también un aspecto interesante. Gran parte de nosotros señala, por ejemplo, la falta de acceso a evaluación instrumental. Entonces, en ese contexto, en este pequeño ejemplo que estamos viendo ahora, podemos integrar una discusión bastante importante. Es muy, es muy importante nuestra capacidad de generar adecuados contextos de evaluación clínica. ¿Por qué hablamos de contexto? Acá tenemos a Rocío Polanco de Italia, incluso. Mire, ampliamos la red de países. Costa Rica. Acá nos ponen, en Panamá tenemos acceso, ¿cierto?, a FIS y a videofluoroscopía, pero falta estandarizar los protocolos. Otras personas nos dicen que si bien, también de Ecuador, que si bien tienen acceso, no se encuentra disponible en todos los centros. Esto es una tendencia, se repite mucho en los distintos países que tenemos acceso, pero es bastante limitado. Y en algunos lugares nos quedamos solo con este componente de evaluación clínica. ¿Por qué hicimos este pequeño ejemplo? Ya que toma más trascendencia mi capacidad de integrar estos elementos, de integrar todos estos componentes que estamos viendo acá. Y un aspecto muy interesante es que mientras más conozco las patologías de base, de mejor forma puedo proyectar las manifestaciones clínicas a nivel deglutorio, tanto a nivel, la incidencia a nivel fisiológico como a nivel biomecánico, y obviamente la base, ¿cierto?, muscular que podría estar generando este problema. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a volver a nuestro ejemplo. Ingesta de líquidos, etapa preparatoria oral, presencia de lesión de motoneurona superior unilateral y las manifestaciones clínicas. Si tengo hipertono y sé que este tipo de usuarios con lesión de motoneurona superior unilateral presenta hipertono a nivel de la musculatura facial, masticatoria, a nivel de la musculatura infrayoidea e inhibición de la musculatura supra, tenemos algunas características bastante interesantes, como por ejemplo, los usuarios que presentan este tipo de características en la etapa preparatoria oral de líquidos, es decir, con tensión anterior, podrían presentar, de acuerdo con la severidad, escapes anteriores por esta alteración unilateral y debilidad asociada al hipertono, escapes laterales por el mismo motivo, debilidad, por ejemplo, a nivel del músculo buccinador, que es el principal agente de este cierre medial. Podemos encontrar también una lengua, ¿cierto?, una unidad iolingual que va a evidenciar la activación de la musculatura lingual y la activación de la musculatura infra, con una lengua en retracción y con desviación unilateral hacia el lado afectado. Obviamente, esta lengua en retracción y en descenso va a inhibir, ¿cierto?, algunos aspectos muy importantes. Si la lengua se encuentra retraída y abajo, este proceso de elevación de la base y descenso del ápice se puede ver alterado. Y bajo este contexto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos posible alteración protección anterior, posible alteración en la protección lateral y posibles escapes posteriores también por esta alteración en el posicionamiento lingual.
alteración en la unidad iolingual. ¿Y qué incluimos acá? Biomecánica. Para esta función, como ocurre, por ejemplo, en esta elevación de la lengua para la contención anterior con descenso del ápice, ¿qué es la biomecánica? La lengua se desplaza arriba, movimiento, vector de movimiento, posicionamiento, musculatura asociada. Por ejemplo, para esta elevación de la base, actúa musculatura de elevación, como el palatogloso, versus, que se activa, versus la inhibición de la musculatura infra para permitir que la base se eleve. Como en este caso, la musculatura, ¿cierto?, infrayodilla está reflejando este hipertono, la lengua tiende a bajar en términos de su base y estar fija en esta posición, inhibiendo esta posición de ascenso y también generando un menor rango de movimiento y esta posible escape posterior del líquido ingerido. Acá acabamos de hacer un análisis previo, que podemos llevar de forma previa a la evaluación clínica de deglución propiamente tal. ¿Qué es lo que vemos en la evaluación clínica de deglución? Correlacionamos esta patología de base con todos los componentes fisiológicos, proyectamos los posibles hallazgos y podemos, ¿cierto?, irlo correlacionando, por ejemplo, con la presencia de signos de penetración o aspiración antes, durante o después, ¿cierto?, de la deglución. Ahí tenemos una medida, un ejemplo. Por eso es interesante también verlo desde esta perspectiva, ya que nos permite también tener un conocimiento basal antes de evaluar la deglución, y esto también nos permite seleccionar de mejor forma las estrategias de intervención, las cuales habitualmente centramos en las estrategias deglutorias, como por ejemplo las estrategias de compensación, cambios posturales, cambios de consistencia, cambios, por ejemplo, en el volumen, en la velocidad de presentación, cambios ambientales, o de reactivación, donde tradicionalmente conocemos la deglución supraglótica, supraglótica, la maniobra de Mendelssohn, la maniobra de Masako, la técnica de Shakir. Un ejemplo. La pregunta está, ¿en qué punto? En la reactivación, prácticamente todas las estrategias se centran, en rango de movimiento y fortalecimiento de la musculatura suprayudía. Fortalecimiento suprayudía, mayor rango de movimiento iolaringio. Pero si lo vemos desde esta perspectiva de nuestro ejemplo, al parecer también hay otros grupos musculares que tenemos que trabajar. Y esto requiere también de este trabajo conjunto con estrategias de intervención neuromuscular. De base, necesitamos estabilizar y potenciar el control funcional de estas cadenas musculares que se ven afectadas por esta patología neuromuscular de base. Con esta estabilización tengo que potenciar también la estabilización de cadenas musculares de control para que funcionalmente y biomecánicamente se ejecuten de mejor forma estas subfunciones, ¿cierto? Estas subfunciones asociadas a la dilución. Por ende, nuestra intervención es intervención neuromuscular sumado a este componente directo a nivel deglutorio. Y este tipo de análisis me permite tener esta mejor perspectiva de evaluación. Vamos a revisar acá. Examen físico. ¿De qué requiere este examen físico? Una evaluación anátomo-descriptiva y anátomo-funcional. Requiere de este conocimiento de la patología de base, inclusión de componentes posturales, del rendimiento respiratorio, nivel cognitivo, nivel nutricional global. Podemos incluir acá los componentes, ¿cierto?, estomatognáticos desde este plano. ¿Qué tenemos en el examen físico, obviamente, en este resumen? Postura, nivel respiratorio, nivel cognitivo, nivel nutricional, y podemos agregar a nivel, ¿cierto?, ya directo, este componente asociado a las unidades funcionales estomatognáticas. Por eso es interesante ir integrando esta información. ¿Con qué lo podemos, ¿cierto?, o con qué podemos generar este correlato? Con el conocimiento de la patología de base, cómo incide sobre las cadenas musculares, proyectando qué puede ocurrir con la postura, integrando la información de otros profesionales, como los fisioterapeutas o kinesiólogos en términos del rendimiento, ¿cierto?, motor global del usuario. Aspectos base como los que vemos en la imagen, logra la bipedestación, se encuentra incidente, por ejemplo, en una silla de ruedas, se encuentra postrado. Desde lo respiratorio, nuevamente trabajo conjunto con los fisioterapeutas y kinesiólogos. ¿Cómo fue este proceso de evolución? ¿Pasó o no por ventilación mecánica? ¿Tiene o no traqueostomía? Aspectos macro, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, capacidad expiratoria e inspiratoria. Hoy en día se utilizan muchos dispositivos expiratorios e inspiratorios tipo threshold, es decir, con resistencia expiratoria, por ejemplo, e inspiratoria también, mediante resistencia, mediante filtros.
¿Pueden o no pueden utilizar este tipo de dispositivos los usuarios que vemos? Eso depende también de la información de estos otros profesionales. Nivel cognitivo, para ver también cómo se puede orientar este proceso de alimentación, y nivel nutricional. Un aspecto muy importante acá es el potencial rendimiento del usuario versus los requerimientos nutricionales, donde si el usuario, por esta patología de base que proyectamos, por ejemplo, de una alta severidad con alta incidencia sobre componentes globales y sobre componentes estomatognáticos, por ende, proyectamos una alta incidencia a nivel de glutorio, debiéramos sopesar el rendimiento nutricional, el nivel nutricional en que se encuentra y la capacidad de glutoria. Y si esta capacidad de glutoria tiende o tendiera a ser menor a lo que esperamos en torno a estos dos componentes, debiéramos pensar, por ejemplo, en algún sistema de alimentación enteral e intervención, ¿cierto?, fonobiológica de deglución complementaria. Es un aspecto interesante. Y desde este punto de vista, integrar estas evaluaciones que estamos viendo en la imagen, tanto a nivel del control postural como a nivel de las unidades funcionales estomatognáticas. ¿Por qué? Porque tal como lo hemos dicho, todas se interrelacionan. La pelvis, sus mecanismos de control y su estabilización posibilitan el control de tronco. Si se estabiliza la pelvis, se estabiliza el tronco. Si se estabilizan ambos, se estabiliza la cintura escapular. Cintura escapular que de forma conjunta con la parrilla costal forman parte de los puntos de inserción para la musculatura craneocervical posterior, anterior y anterolateral. Son componentes importantes. Si cambia la estabilización y control de la cintura escapular, por ejemplo, hombros elevados y anteriorizados, cambio el punto de inserción para estos músculos y por ende se altera el posicionamiento cefálico en el espacio. Si cambio el posicionamiento de la cabeza, el posicionamiento craneal en el espacio, cambio el punto de inserción para las unidades funcionales estomatognáticas, cráneo-mandibular, linguoyoidea, craniofacial, velofaringia, donde muchos de sus músculos tienen inserciones craneales. Y si cambia esta posición cefálica y cambia el punto de inserción de estos importantes grupos musculares, cambia y se altera también los componentes de estabilización y control funcional de todos estos elementos, asociados a la musculatura facial, al velo del paladar, al control del maxilar inferior, al control lingual y al control del complejo hiolaringio. Por eso es tan importante, todo se interrelaciona. Y al parecer, la unidad cráneo-cervical, el control cefálico, es un punto de transición y que también incide sobre la fisiología de las funciones estomatognáticas ante esta interrelación con componentes del control postural global. Por ende, tengo que incluir estos elementos que tienen bastantes características en particular. Esta es la musculatura cervical posterior. Si podemos ver más allá de los músculos en sí, que obviamente no los vamos a recordar todos después de esta presentación, musculatura cervical posterior, musculatura cervical anterior, que es anterior, ¿cierto? Como únicos componentes anteriores, la musculatura supra y la infrayoidea, y la musculatura cervical anterolateral, el esternocleidomastoideo, por ejemplo, y los escalenos. Esos son algunos ejemplos. La musculatura cervical anterior, ¿cómo es estructura? Básicamente actúa como, ¿cierto?, agonista para la flexión cervical, donde sus antagonistas son los músculos cervicales posteriores. En esa regulación se permite, ¿cierto?, este punto de estabilización cefálico en el espacio, tanto antero-posterior como en esta posición de flexión, extensión, así como también en los planos de rotación e inclinación. Por ende, debemos buscar esto en usuarios con alteraciones unilaterales, como por lesión de motoneurona superior unilateral, tiende a activarse estas cadenas anteriores que son mucho más potentes que las posteriores, y por eso, también asociado al cambio en control postural, tienden a tener, ¿cierto?, una gran activación de la musculatura anterior con una gran activación de la musculatura infra. Obviamente acá incide más la activación del músculo esternocleidomastoideo y de los escalenos, que tienden a generar esta leve rotación, ¿cierto?, hacia el lado sano, con inclinación hacia el lado, ¿cierto?, alterado. Por ende, es muy interesante también conocer estos componentes para, por ejemplo, comprender que estos usuarios requieren de patrones, ¿cierto?, complementarios para la intervención de inhibición del trapecio descendente,
de inhibición de esternocleidos mastoideos, por ejemplo, e inhibición de la musculatura infra, que ejerce un rol muy importante. La musculatura infrayoidea, al reflejar la presencia de hipertono y generar esta retracción y fijación del hueso yoides, obviamente va a incidir sobre el control iolingual, sobre el control del complejo iolaringio e incluso sobre las cadenas de apertura del maxilar inferior. Por ende, un ejemplo que damos acá y que es muy interesante es que para la intervención de deglución de usuarios con lesión de motoneurona superior unilateral o incluso de usuarios que presentan alteraciones subcorticales tipo enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, es muy importante inhibir la musculatura infrayoidea, que se va a encontrar muy activada, ya que esto va a liberar, ¿cierto?, la estabilización de estas cadenas musculares tan importantes, iolinguales, del complejo iolaringio, así como también aquellas asociadas a la apertura del maxilar inferior, permitiendo una mejor ejecución. En términos de la evaluación, debo partir por estos componentes, cómo se encuentra la musculatura, ¿cierto?, cervical anterior, ¿cierto?, anterolateral y posterior. Vamos a seguir revisando. ¿Qué tenemos por acá? Miremos esto, lo que estábamos hablando recién. Al parecer, tenemos componentes compartidos en este control cráneo-cervical. Se interrelacionan. Y un ejemplo es el que tenemos en la imagen. Esto es del libro que escribimos del año 2021, Biomecánica, aplicada a la intervención de deglución. La unidad cráneo-cervical y su estabilización incide sobre los patrones de control del maxilar inferior. La unidad cráneo-mandibular, pensemos, ¿cuántos músculos cráneo-mandibulares tienen inserción craneal? Massétero. El músculo temporal, el pterygoideo medial. Pensemos ahora en la musculatura que participa en la apertura. La musculatura suprayoidea posterior también tiene, a través del vientre posterior del digástrico y del estiloyoideo, inserciones craneales. Tenemos un muy buen ejemplo de estos componentes. Si esto se asocia a alteraciones escapulares, la musculatura infra también va a verse alterada. Por ende, toda la cadena de control cráneo-mandibular depende de la cintura escapular y del control cráneo-cervical. Mecanismos de control del complejo iolingual. Obviamente, este control, la unidad iolingual, depende de los mecanismos de control supra e infrayoideos, es decir, del complejo iolaringio, que es lo que tenemos al lado. Ante posibles alteraciones en este control, por ejemplo, cervical o cráneo cervical, se pueden ver alterados estos elementos. ¿Dónde encontramos esta interconexión? A nivel de la musculatura supra y la infra, en la musculatura suprayoidea posterior, que ante cambios en el posicionamiento cefálico van a ver, ¿cierto?, un cambio en su punto de inserción y alteran este mecanismo de control iolaringio y por ende también iolingual. Esa es la interrelación a nivel estomatognático. En términos de la evaluación y de las manifestaciones clínicas, un usuario, por ejemplo, con espasticidad o lesión de motoneurona superior unilateral va a presentar mayor activación anterior y anterolateral, activación de la musculatura infra, activación de esternocleidos mastoideos, activación de escalenos. Por ende, cambia el posicionamiento de la cabeza en el espacio y esto genera alteraciones, ¿cierto?, en todas estas cadenas musculares, caracterizadas por esta activación muscular hipertono de la musculatura facial masticatoria infrayoidea e inhibición de la musculatura supra. Y estas interacciones son las que inciden sobre estos mecanismos de control. Lo proyecto. Al parecer es muy importante el control cráneo-cervical y su interrelación con la posición del hueso yoides en el espacio. Eso es muy importante. En la medida que se altera el posicionamiento y los mecanismos de control yoideo, más se van a ver alterados estos componentes subyacentes. Y esto también lo puedo proyectar de forma previa a la evaluación clínica. Pensemos que hasta el momento solo hemos hablado de conocimiento de la patología de base y análisis de la historia clínica del usuario y de las manifestaciones clínicas actuales en ese momento. Obviamente, acá podemos integrar la unidad iolingual, por ejemplo, que tenemos el ejemplo acá en la imagen, ya por escrito de lo que hemos venido hablando, y el importante rol que en este tipo de alteración en particular cumple la musculatura infra, y que a nivel, por ejemplo, de los usuarios con rigidez, con alteraciones subcorticales, también tiene un importante rol, ya que si bien toda la musculatura de los usuarios con rigidez, con alteración subcortical, evidencia este aumento de tono, la musculatura infrayoidea tiene un rol bastante importante
es mucho más potente que la suprayudilla, por ende también requiere de patrones de inhibición. Y puedo proyectarlo también desde este primer proceso. También, ¿cierto?, inciden sobre las unidades de control craniomandibular, y un aspecto importante, tengo que conocer todos los músculos que participan del control craniomandibular, no solo elevación y descenso, sino que los distintos controles en todos los planos del espacio. Y finalmente también la unidad cráneo-facial, que es un componente importante, ya que posibilita, ¿cierto?, este control y evidencia también esta interrelación con los componentes craneales, unidad craniofacial, que es la que vimos de forma previa, y unidad velofaringia, que también tiene componentes de inserción a nivel craneal y que también van a incidir sobre estas manifestaciones clínicas, tanto desde la incidencia sobre el tono muscular de una patología base como desde los cambios posturales. Por eso es interesante analizar también de forma previa patología de base, manifestaciones clínicas, posible incidencia sobre unidades funcionales de control, cadenas musculares, y por ende proyectar cuáles serían las distintas o posibles manifestaciones clínicas en términos de la fisiología y biomecánica deglutoria. Esto yo lo puedo hacer antes. Yo puedo tener una idea de lo que va a evidenciar este usuario. Y si tengo como única herramienta la evaluación clínica de deglución, puedo tener un muy buen panorama en términos de su rendimiento. Eso es en parte un aspecto muy interesante de este tipo de análisis. Vamos a revisar un segundo componente. Y obviamente, ya integrándolo desde un aspecto mucho más macro, tenemos que integrar la evaluación de pares craneales, tanto con sus componentes de output, es decir, este control motor, como de input. ¿Por qué? Porque podemos presentar también estas manifestaciones que debemos evaluar de forma aislada por cada uno de los pares craneales involucrados en la deglución. En este caso, pensemos también en la importancia de esto ante la presencia de alteraciones periféricas, donde debemos determinar si esta alteración periférica, por ejemplo, se sitúa o se asocia a una alteración particular de un par craneal o a una alteración macro de más pares craneales. Por eso es interesante también verlo desde esta perspectiva. Acá ya estamos en el examen físico más tradicional y que habitualmente se encuentra incluido en los protocolos de evaluación. En algunos sí, en otros no, en mayor o menor rasgo, de forma más explícita o más implícita, pero debe ser, ¿cierto?, integrado. Y también integrando este componente de input, ya que la deglución, sabemos, no solo es output, no solo es motor, sino que también es entrada de información, donde tenemos información, ¿cierto?, de estímulos mecánicos, estímulos gustativos, que son ejemplos de los posibles, ¿cierto?, input que podemos tener. Estímulos nociceptivos, por ejemplo, estímulos térmicos. Un ejemplo de esto es que podemos ver alterados todos estos componentes, teniendo una muy escasa respuesta, y esto va a incidir también sobre los mecanismos de control, ¿cierto?, faríngeo a nivel de la protección, sobre todo en la alteración del glosofaríngeo del vago. Por ende nos sirven también, ¿cierto?, estos componentes para ir diferenciando, son aspectos muy importantes. Y un aspecto de trascendental importancia en el último tiempo ha sido la higiene oral, un componente que se ha ido evidenciando como un elemento de alta trascendencia mediante la generación de un alto número de publicaciones relacionadas a este tema. Primero, existe una directa, ¿cierto?, relación, una relación directamente proporcional entre el número de patógenos orales y el número de patógenos a nivel de la vía aérea, llegándose en la actualidad a asignar un mayor rol a este componente para la presencia de neumonía aspirativa versus incluso las mismas aspiraciones. Esto es bastante interesante. Otro componente importante, vemos hoy en día una serie de protocolos que, por ejemplo, sustentan estos protocolos de ingesta libre de agua. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué se genera este tipo de protocolos que generan ciertas preguntas o muchas preguntas y dudas? Ingesta de chips de hielo también. ¿Por qué se implementa este tipo de programa? Porque básicamente se ha visto dos grandes elementos. El primero, si yo tengo una muy buena higiene oral, yo puedo tener incluso aspiraciones de líquido en ciertas cantidades,
las cuales no necesariamente van a generar un cuadro o una alteración respiratoria. ¿Por qué? Porque se sabe que a nivel, ¿cierto?, de la vía aérea, sobre todo a nivel, ¿cierto?, ya directo en los componentes asociados, tenemos elementos que permiten, ¿cierto?, este procesamiento de este contenido, del agua, ¿sí? Del agua, solo del agua. Por ejemplo, las acuaporinas, proteínas que permiten, ¿cierto?, ir liberando, ¿cierto?, y eliminando este contenido. Esto es muy interesante de analizar también. Bajo esta perspectiva, protocolos de ingesta libre de agua o de ingesta de chips de hielo tienen directa relación con nuestra capacidad de estructurar protocolos muy específicos y muy desarrollados de higiene oral, los cuales son protocolos que no son ejecutados una vez al día, tienen protocolos de higiene oral, ¿cierto?, frecuente en el día, una, dos, incluso tres veces al día, incluyendo, aparte de eso, higiene oral antes y después de la intervención fonoaudiológica. Se genera, por ejemplo, en estas imágenes que son de profesionales un video, ¿cierto?, que es de profesionales de Inglaterra, donde tienen una gran cantidad de dispositivos, incluyendo, ¿cierto?, soluciones o colutorios específicos para la higiene oral, incluyen dispositivos como cepillos de aspiración, es decir, remuevo y aspiro inmediatamente el contenido, y que obviamente apuntan a la estructuración de un adecuado proceso de higiene oral. ¿Qué es importante acá? Higiene oral no implica higiene e inmediata ingesta libre de agua. Involucra que el usuario tenga una estructura adecuada para esta ingesta, es decir, una mucosa sana. Para los que hemos trabajado con este tipo de usuarios, sabemos que no solo son secreciones adheridas, muchas veces son secreciones adheridas con heridas a nivel también de esta zona, con adhesiones, por ejemplo, que se dan mucho entre la lengua y el paladar por este tipo de secreciones, las cuales al ser limpiadas generan más heridas, generan otro tipo de manifestaciones clínicas, y por ende cuando hablamos de higiene oral, hablamos de un protocolo de alta frecuencia de higiene oral, sostenido en el tiempo, que posibilite una adecuada, ¿cierto?, un adecuado contexto en términos de cuán sana o no se encuentra la mucosa intraoral, y una vez que esto se encuentra y presenta características adecuadas para la ingesta, podríamos iniciar este tipo de protocolos mediados por la ingesta libre de agua o la ingesta de chips de hielo, un tipo de estrategia de intervención bastante interesante. Por ende, otro componente a integrar de forma previa sería la higiene oral de nuestros usuarios. Son elementos bastante interesantes y que forman parte de estos componentes de análisis, donde estamos viendo esta gran integración de componentes y que obviamente debemos recordar, integra la información de otros especialistas. Y finalmente, cuando nosotros tenemos este análisis, podemos, ¿cierto?, generar este segundo, ¿cierto?, este resumen final. La patología de base siempre tiene una base, ¿cierto? En este caso, cuando son alteraciones neuromusculares, tiene una base en una serie de manifestaciones clínicas que sabemos de forma previa. La alteración neurodegenerativa es la más frecuente y es el mejor ejemplo. Patología de base, manifestación clínica, incidencia sobre el tono muscular, nos permite proyectar, por ejemplo, hipertonía o espasticidad, rigidez, hipotonía, flacidez. Podemos proyectar su incidencia sobre las cadenas musculares de control, podemos proyectar su incidencia sobre el control postural, podemos proyectar su incidencia sobre unidades funcionales estomatognáticas, y de esta forma podemos proyectar la incidencia sobre la fisiología y biomecánica deglutoria, incluyendo los diversos modelos, es decir, ingesta de líquidos, ingesta de sólidos, incluyendo subcomponentes funcionales, subcomponentes biomecánicos, desplazamientos, posicionamientos, y la musculatura asociada a cada una de estas subfunciones particulares, previo a la evaluación de deglución. Y obviamente esto involucra, ¿cierto?, esta especificación, cómo, ¿cierto?, se manifiestan o qué características particulares se manifiestan ante cada subtipo de alteración. Acá decimos este resumen: tono muscular, control postural, unidades funcionales de control postural, unidades funcionales estomatognáticas, perdón, y cómo inciden estas manifestaciones sobre el tono muscular y sobre cada uno de estos componentes. Ese sería un muy buen resumen de lo que puedo proyectar de forma previa. Y esto nos conduce a
un mejor análisis de la fisiología y biomecánica de la deglución mediante la evaluación directa de deglución, es decir, mediante la aplicación de estos protocolos de evaluación clínica. ¿Cuál es la limitación acá? Obviamente que no puedo visualizar de forma directa todos los subcomponentes fisiológicos y biomecánicos de la deglución. Por ende, lo que tenemos en este punto a la izquierda sería un resumen habitual de lo que podríamos ver dentro de los protocolos de evaluación directa de deglución. Evaluación con líquidos, semisólidos, sólidos. Inicialmente degluciones en seco habitualmente, deglución de semisólidos, deglución de líquidos, deglución de sólidos. El orden puede variar y varía de acuerdo al protocolo. ¿Qué es lo que podemos evaluar? Por ejemplo, podemos evaluar apertura oral, recepción del contenido, podemos evaluar también, en algunos casos, Jocelyn Velázquez, estás con el micrófono abierto, podemos evaluar de la contención anterior, por ejemplo, mediante la contención de un ml, sin deglutir, solo contenerlo. Y podemos generar la evaluación de este primer elemento de la etapa preparatoria oral de líquido. Podemos ver la contención y manipulación de alimentos sólidos, qué es lo que ocurre con esto, cómo está la masticación. Podemos evaluar la capacidad de formación del bolo, ¿sí? Podemos ver también si es que este bolo es cohesivo y se logra procesar todo el contenido. Por último, pidiendo este procesamiento y evaluando el contenido, ¿cierto? Que el usuario forma, evaluando también cómo se encuentra también en términos de la fatiga posterior a la masticación, qué ocurre con las distintas consistencias, si es que podemos evaluarlo. Podemos ver en términos de respuesta motora orofaringea, por ejemplo, el tiempo de respuesta, contracción de la musculatura suprayudía, elevación idolaringia, evaluar la coordinación, respiración, deglución y la presencia de posibles signos de penetración-aspiración, presencia de residuos y fatiga al proceso. Podemos tener información respecto a un alto número de componentes fisiológicos y por ende también biomecánicos. ¿Cuál es el problema de esto? Es que no lo veo de forma directa, como lo puedo hacer, por ejemplo, en la evaluación biofluoroscópica. Y por ende, en este punto, toda la información que analizamos de forma previa y todas las proyecciones nos permitirán entender, por ejemplo, que esta dificultad en la contención anterior puede ocasionarse si es que tiene escapes anteriores o laterales que pueden evidenciarse por acumulación de residuos. Podemos también asociarlo a una presencia de signos de penetración-aspiración antes de la respuesta refleja, ya que el usuario a lo mejor en este ejercicio de contener un ml de agua a nivel oral genera cierto tos, por ejemplo, antes del reflejo de deglución. Podemos ver también si es que durante la masticación se genera eso o si es que se genera durante, ¿cierto?, la ejecución de la respuesta refleja o incluso de forma posterior si este usuario presenta tos, ¿cierto?, o carraspeos, etcétera, a nivel, ¿cierto?, de la evaluación deglutoria, lo que podríamos correlacionar, por ejemplo, el mismo ejemplo, lesión de motoneurona superior unilateral, alteración con hipertonía y debilidad a nivel del velo del paladar, el cual probablemente no logre este cierre completo de la cavidad nasal y que se evidencia habitualmente en este tipo de usuarios en el habla, en la presencia de hipernasalidad y en la deglución con pequeños, ¿cierto?, pequeños pasos de contenido a la cavidad nasal o regurgitaciones nasales, o paso a la cavidad nasal y caída, ¿cierto?, después hacia la faringe con signos de penetración y aspiración. Un muy buen ejemplo. Por eso es importante que podamos, ¿cierto?, tener de mejor forma muy estructurado este perfil previo para, por último, si no puedo ver los contenidos y solo tengo la evaluación clínica, generar la mejor caracterización posible que me permita tener la mayor cantidad de herramientas para determinar el por qué se podría generar alteraciones en cada uno de estos componentes. Vamos a ver acá. Obviamente, considerando un aspecto muy importante, que es lo que vemos hoy en día. Por algo tenemos la IDD-SI, esta estandarización, ¿cierto? Y de criterios también, estandarización de nomenclatura y de características de cada nivel, de cada consistencia, de cada viscosidad. Una iniciativa bastante interesante que propone estos distintos niveles, estos 8 niveles, con procedimientos estandarizados para la generación de cada nivel, de cada subtipo de viscosidad y consistencia. Por ende, hoy en día los protocolos de evaluación clínica incluso
no solo incluyen evaluación por distintas viscosidades y consistencias, sino que también, por ejemplo, distintos volúmenes, integrando los cambios de consistencia, integrando la IDDSI, integrando el volumen como un componente de incidencia directa sobre el rendimiento de glutorio. ¿Qué ejemplo tenemos en torno a esto? Acá tenemos un protocolo. Tenemos usuarios que a lo mejor, si tuviéramos una evaluación estándar con 3 ml de, por ejemplo, líquidos nivel 0, 1 o con niveles 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 7, si tenemos, ¿cierto?, un usuario, pensemos en los líquidos, nivel 1 con 3 ml, tiene un muy mal rendimiento y presenta signos de penetración aspiración. Y solo evaluamos con esta cantidad, probablemente nos quedemos con una imagen sesgada del real rendimiento. Pensemos que lo evaluamos con 5 ml. Preguntémonos ahora, ¿qué pasaría si evaluamos con 3, con 2 o con 1? Y muchos usuarios, ¿cierto?, reflejan un muy mal rendimiento con altos volúmenes, como por ejemplo ocurre con los usuarios con accidentes cerebrovasculares, lesión de motoneurona superior unilateral, por ejemplo, donde estos grandes volúmenes tienden a generar dificultades, pero muchas veces al evaluar con 2 ml o con 1 ml a nivel radiológico, evidencian un mejor rendimiento. Por ende, ¿qué se propone? Evaluar distintas viscosidades, distintas consistencias con distintos volúmenes asociados a este proceso de evaluación, los cuales debo correlacionar con la información previa. Por ende, si veo un usuario que tiene una lesión de base, una patología de base, con manifestaciones de alta severidad, nuestro ejemplo, un usuario con lesión de motoneurona superior unilateral, con una alta severidad las manifestaciones clínicas a nivel del tono muscular, donde puedo presuponer una gran afección a nivel de estos componentes estomatognáticos y por ende a nivel fisiológico, probablemente nos permita tener una imagen de que este usuario probablemente con líquidos, ¿cierto?, tenga dificultades, nivel 0, nivel 1, y probablemente en un amplio número de, ¿cierto?, ejecuciones asociadas a estos distintos volúmenes. Por eso es interesante también ver cómo se estructuran y cómo, ¿cierto?, se van instaurando estos distintos componentes como factores y componentes de análisis. Madeleine nos hizo una pregunta acá, la vamos a responder al final. Y vamos viendo acá. Un segundito, que se generó un problema con la transmisión. Ahí está, lo vamos a revisar desde acá. Vamos a pedir que nos estabilicen un poco, para que se pueda escuchar bien y ver bien, que algunos están con dificultades. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto es básicamente un ejemplo de este protocolo, el protocolo WUS, Win Solo Win Screen. ¿Qué es lo que incluye? Estado de alerta, componentes como la tos voluntaria, control de secreciones, presencia de cialorrea, cambios en la voz. Se incluye un puntaje bastante interesante. Otro aspecto importante incluye la IDDSI, que es un aspecto que no todos los protocolos incluyen. Al ser un protocolo de cierto desarrollo más posterior, probablemente por eso lo incluye. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ingesta, ¿cierto? De 3, 5, 10, 20 ml. Esto es un ejemplo de los líquidos, como lo que hablábamos de forma previa. Podríamos incluir la ingesta de 1 ml y contención anterior para, ¿cierto?, verificar 1 ml con solo contención anterior para verificar si existen escapes anteriores, ¿cierto?, o laterales en el caso de los usuarios, o también la ingesta de 1 ml para ver si con este volumen menor podría presentar un mejor rendimiento. Y obviamente tenemos una estructura en la ejecución, tanto para el puntaje como, ¿cierto?, para la manifestación o no de determinados signos. ¿Qué es lo importante de esto? Nosotros podemos tener distintos protocolos. Podemos tener ciertos protocolos que son más específicos y más inespecíficos. Por ejemplo, este protocolo es muy bueno en términos de esta caracterización que vimos. Incluye la IDDSI, incluye distintos volúmenes, etcétera. La pregunta es, ¿qué pasa con los componentes previos? Presupone la inclusión, ¿cierto?, de la revisión de la historia clínica, examen físico, evaluación de pares craneales, interrelación de componentes. Tenemos otros protocolos, por ejemplo, en Chile está el protocolo de Rafael González, que es un fonoaudiólogo de amplia trayectoria en el área de neurorehabilitación, que es un poco más amplio. El problema es que
muchos autores también refieren, que un protocolo que tiene una larga data, podríamos decir que no incluye la IDDSI, por ejemplo. Se podría criticar eso, pero sí incluye ciertos patrones de revisión anatomodescriptivos. ¿Qué podríamos encontrar en esto? Que, por ejemplo, no se incluye esta línea de evaluación más anatomofuncional. Y así es donde nos vamos a encontrar con estas disyuntivas, con una gran cantidad de protocolos que van a contemplar algunos componentes, no van a contemplar otros, y esto nos va a llevar a esta, ¿cierto?, inherente discusión en torno a cuál de estos, ¿cierto?, distintos protocolos son o no son tan efectivos, por ende, o tan eficientes en lo que yo quiero realizar. En este punto en particular, habitualmente tendemos, ¿cierto?, a generar este análisis desde un punto de vista más complementario. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho este protocolo, el GUS, pero lo complemento con una muy exhaustiva evaluación de los componentes que vimos de forma previa. Con esta generación de análisis de patología de base, nosotros en un minuto, como equipo, nos dedicamos mucho a formarnos en patología de base. Primero, en sistemas de control de la deglución, actualizados, con fisiología actualizada, biomecánica actualizada, características, grupos musculares, cadenas musculares de control, tipos de contracción muscular. Una vez que manejamos esto, pasamos al análisis fisiopatológico, patologías de base y cómo inciden sobre estos elementos. Después de esto nos centramos en correlacionarlo con la evaluación de deglución. Cuando se genera este cruce de información, obviamente la evaluación es mucho más interesante. Se genera una mayor cantidad de contenido. Y esto es un poco la trascendencia de los protocolos de evaluación clínica de deglución mediados por esta evidencia actual.